Cuarto día, llamados a reconstruir el tejido social desde los pobres y excluidos. Sueño con una humanidad que luche por los derechos de los más pobres. Bienvenidos a este cuarto día del novenario. Hoy elevamos nuestra mirada al Santo Cristo y contemplamos en el misterio de la cruz el rostro sufriente de tantos hermanos nuestros heridos por el empobrecimiento y la exclusión. De manera especial, en este día uniremos nuestra mirada a la del Papa Francisco, quien en la exhortación Querida Amazonia nos ha invitado a soñar y a construir una humanidad más justa, que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Es por ello que en la primera lectura escucharemos al profeta Isaías, quien nos exhorta a compartir el pan con el hambriento y a abrir nuestra vida a los pobres y desamparados, para que así pueda brillar la luz de la justicia y de la paz en nuestra vida. El evangelista Lucas nos muestra a Jesús en la sinagoga de Nazaret, haciendo suya la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda el impulso de su Espíritu Santo para que podamos ser valientes anunciadores de la alegría del Evangelio y constructores de los valores del reino entre nuestros hermanos más pobres y necesitados. Hermanos, buenos días, bienvenidos. Abrimos nuestro corazón a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos disponemos a este encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, que nos alimentará con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Nos disponemos pidiendo perdón de nuestros pecados. En silencio, reconocemos que estamos necesitados de su misericordia. Llenos de esperanza le decimos a Dios: tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios misericordioso, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Les menciono las intenciones por las que ofrecemos esta misa. Invito a quienes están participando de esta Eucaristía a través de los medios que igual pues presenten sus intenciones. Por nuestros gobernantes federales, estatales y municipales, por los hermanos y hermanas de la Vicaría de Fray Juan Larios y por los empresarios y comerciantes. Ofrecemos esta misa en acción de gracias de la familia Pruneda Gutiérrez, por la salud de Jorge Luis Rivera Martínez, Antonio Martínez, Adán Álvarez Morales, por las necesidades de Juan Manuel Castillo y familia, las familias de la Peña de León, Morlet Villa, Portat Morlet Flores, Rodríguez Moreno, Leiva Gutiérrez y Leiva Morena, por el eterno descanso del Padre Jorge Sepúlveda, del Padre Rodolfo Pachicano, de Manuel Valdés, de Delfina Salas, de Jesús,
de Manuel y Antonio Valdés, Daniel Nava, Maximiliano López, Juan Manuel Valdés, José Valentín Valdés, María Guadalupe Pérez, Humberto Hernández, Enrique y Elvira Ramos, Simón Dávila, Delfino y María Dávila, Lupita Rodríguez, José Luis y María del Carmen Moncada, Francisco Rodríguez García, María del Socorro Chávez, Valentín Valdés, María Guadalupe Pérez, Pedro Morales, Jesús Muñoz, María Estela Perales, Rafael Rodríguez, Francisco Rodríguez García y difuntos de la familia Morales Valdés y Galván Martínez. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Así sea. Dice el Señor: vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Oremos. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, para que, con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana y, suprimida toda discriminación, reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en el folleto de la página 32 a la página 37. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacíes la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre, y salvará la vida al desdichado.
al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor está con todos ustedes. Hermanos, les proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Escuchemos al Padre Fernando Liñán. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este ya cuarto día del novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla. Hoy reconocemos que el novenario es tiempo de gracia, de bendición, donde nuestra iglesia local se detiene para contemplar el proyecto amoroso de Dios manifestado en Él, en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Hoy, en este cuarto día, tiene un toque muy especial. Querida Amazonía, es una exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, Querida Amazonía, que se publicó el domingo 2 de febrero de este año, hace prácticamente 6 meses. Ha sido un signo muy especial que esta exhortación haya surgido en plena pandemia. Pudiéramos decir que se presenta como un documento programático. Un poquito más adelante, cuando meditemos el Evangelio, escucharemos la misma frase: un texto programático, documento programático. Yo veo en Querida Amazonía un documento programático, es decir, un programa de vida para la iglesia. Si en el Evangelio diremos que cuando Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret, proclama el texto del profeta Isaías, capítulo 61, lo asume como programa de vida. Pues nosotros también encontramos en Querida Amazonía un documento programático,
El Papa Francisco en él pone 4 sueños. Podemos decir que Querida Amazonía se divide en 4 partes y cada parte la llama el Papa Francisco sueños. En el número 7, es decir, de los distintos números que tiene esta exhortación, en la introducción, que abarca el número 7 también, presenta esos 4 sueños y lo dice así: sueño con una humanidad que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. A este primer sueño se le llama sueño social. Sueño con una humanidad que preserve una riqueza cultural que la destaca, donde brille de modos tan diversos la belleza humana. Sueño cultural. Sueño con una humanidad que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño ecológico. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva realidad hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros. Sueño eclesial. A lo largo de estos días del novenario tendremos la bella oportunidad de trabajar este documento programático. Es bellísimo porque en este tiempo de crisis humanitaria por la pandemia, donde queremos construir una nueva normalidad, este programa de vida que nos presenta el Papa Francisco en Querida Amazonía, donde toca esos 4 temas: sueño social, sueño cultural, sueño ecológico, sueño eclesial, van a ser como paradigmas que nos van a ayudar a ir construyendo esta nueva humanidad que nos pide el Papa Francisco. Hoy nos detenemos en el primer tema. Hoy y mañana trabajaremos el primer sueño. Los siguientes días, el domingo el sueño cultural, el lunes el sueño ecológico y el martes el sueño eclesial. Vamos a detenernos en este primer sueño, el sueño social. Sueño con una humanidad que luche por los derechos de los más pobres. Esta preocupación anida de manera profunda y permanente en el corazón del Papa Francisco. El Papa Francisco nos ha dado un testimonio de austeridad muy fuerte desde que fue elegido como sumo pontífice, al asumir el nombre de Francisco, haciendo alusión al pobre de Asís y a esa espiritualidad desde la pobreza, la manera en la que nos ha pedido con mucha humildad que oremos por él, donde él reconoce que todo es fruto de la grande misericordia de Dios. Todos los gestos y signos de sencillez y de austeridad que ha mostrado, muy especialmente la preocupación por los pobres. Dice: quiero una iglesia pobre al servicio de los pobres. Y esto lo ha manifestado en su profetismo. Los distintos documentos, mensajes que ha dado el Papa, en todos ellos presenta esta preocupación. Una iglesia que centre su misión en el servicio de los más pobres. Una iglesia que sea pobre, donde los pobres sean los protagonistas de la construcción del reino. Son muchos los signos. Pienso en la primera exhortación apostólica que nos regaló el Papa en el mismo año en el que fue elegido, en el 2013, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Pone en el capítulo 4, de los 5 que son, que es el capítulo más grande, la dimensión social de la evangelización, y en ella profundiza muchísimo en cómo la iglesia está comprometida. Su misión es evangelizar a los pobres. La esencia de la iglesia es llegar a los pobres, restaurar la grande dignidad de los pobres. Hoy
seremos iluminados por esta inquietud que nos ha manifestado el Papa, especialmente en querida Amazonía. Alguien le dijo al Papa: oiga, los criterios que usted propone en querida Amazonía pues son para aquella región, en la selva, en los ríos, por allá. Y dice el Papa: no, y lo aclara en la introducción, estos criterios son a partir de la Amazonía. Quiero decirles que son para el mundo entero, son criterios para la Iglesia en el mundo entero, estos 4 sueños. Sobre los pobres, reconocemos que la crisis humanitaria ha provocado el tema de la salud, un desenmascaramiento de una crisis estructural. Es decir, la pandemia ha descubierto que existen muchas crisis estructurales, desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural, en lo educativo, en lo ambiental. Y cuando una crisis humanitaria como es la pandemia, cuando la humanidad vive una tragedia tan fuerte como una pandemia, tenemos que reconocer que los más lastimados, que los más heridos son siempre los más pobres. Son los primeros y más fuertemente lastimados por una tragedia. Y efectivamente somos testigos que ha golpeado mucho en el ámbito económico, social, cultural, en el educativo, en el ámbito familiar. No hay duda que esto ha afectado sobre todo a las familias más pobres. Y qué bueno que el Papa Francisco nos ayuda a que pongamos la mirada en ellos. Pudiéramos decir, llueve sobre mojado. La tragedia humanitaria nos ha puesto en que los más afectados han sido los más pobres. Ya desde el Antiguo Testamento, el proyecto de Dios se manifiesta como un proyecto de justicia social. Es decir, Dios quiere para su pueblo la realización plena e íntegra, que desde todos los ámbitos su pueblo se vaya realizando. El proyecto de Dios es una humanidad que viva la justicia social, en donde todos podamos participar, disfrutar y generar los bienes de esta comunidad humana. Y este proyecto, desde la historia del pueblo de Israel, se vio muchas veces lastimado. Pensemos en el elemento paradigmático del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue instalándose en el imperio egipcio, y esa instalación en el pueblo fue provocando que fuera dominado, explotado, oprimido. Y la manera bellísima en la que en el capítulo 3 del Éxodo Dios llama a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, hasta mí han llegado los gemidos de dolor y he venido a liberarlo. A Dios le llegan los gemidos de dolor de su pueblo que sufre en esas estructuras de explotación. Hoy Dios nos sigue llamando. He escuchado el clamor de mi pueblo, estoy viendo cómo los oprimen, sus gemidos de dolor llegan hasta mí, he venido a liberarlo. Ese es el llamado que nos ha pedido que atendamos el Papa Francisco. Sobre este aspecto muy especialmente lo dice con mucha contundencia. Dice: cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos a escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Hacer oídos sordos al clamor de los pobres nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. El Papa Francisco quiere que como Iglesia tomemos plena conciencia de la realidad de sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestras familias, especialmente de los más heridos en este ámbito por la pobreza.
y tenemos que estar atentos y tenemos que responder, atender a ese llamado. Reconocemos que la pobreza concreta que cada persona, que cada familia vive en este tiempo y en estas últimas décadas ha sido parte de una estructura, es decir, una estructura que provoca el empobrecimiento. La manera de organizarnos socialmente, económicamente, políticamente, ha sido una estructura que está generando pobreza y que la hace que siga permanente esa pobreza. Nos insiste mucho el Papa Francisco, no basta con un asistencialismo, es decir, si veo a alguien necesitado por una emergencia, pues compro una despensa y se la hago llegar. Es un signo muy bello de solidaridad, pero no basta. Es necesario enfrentar toda esta estructura de empobrecimiento. Es necesario cambiar esta estructura. Y por eso nos pide el Papa que seamos críticos ante esta realidad de empobrecimiento. De manera muy especial nos pide el Papa Francisco que entendamos cómo la economía ha sometido a las estructuras políticas y sociales y que esto está haciendo que se genere mayor pobreza. La justicia social consiste en que es una comunidad organizada, solidaria, que trabaja en armonía y en comunión, donde todos viven bien, donde todos van saliendo adelante. Es un proyecto de comunidad humana, la justicia social. Sin embargo, ese tejido social se ha visto resquebrajado y muy especialmente, insiste el Papa, que le preocupa mucho el daño que han sufrido las instituciones. Dice, tenemos que estar muy atentos a las instituciones y a las estructuras. Dice, el peor daño que nos han hecho es anestesiarnos, alienarnos y concentrarnos en la persona, y no entendemos que somos una comunidad y una estructura. Dice, el daño tan fuerte que se le hace a una institución por la corrupción, por la injusticia, por la impunidad, eso tiene una repercusión muy grande en la vida de las personas y especialmente de los más pobres, porque la justicia social es esa estructura sólida que logra atender a todos y que logra que todos salgamos adelante, y la economía ha sometido el ambiente político, a los gobernantes. La economía se ha sobrepuesto en ese resquebrajamiento del tejido social, y esto ha provocado que pueda seguir controlando y sacando mayor ventaja y acumulación de bienes. Es necesario, dice el Papa, trabajar este ambiente institucional. Dice, en nuestros países la mayoría de las instituciones a nivel de salud están viéndose muy dañadas y son un ejemplo claro de todo el daño que todas las instituciones viven en nuestros ambientes nacionales, locales, regionales. Muy especialmente pide el Papa que asumamos una actitud de indignación. Dice, el daño que se ha hecho a las instituciones ha sido porque no nos hemos indignado. Es necesario que reaccionemos ante el mal que se va ejerciendo, como hemos permitido que sigan haciendo sus corruptelas, sus injusticias, sus demagogias, y esto ha hecho que se consoliden ese daño y ese control y ese sometimiento de las estructuras. Nos invita mucho el Papa a asumir una actitud de indignación ante la realidad, y esto a partir de la mirada que Jesús tiene sobre la realidad. Y muy especialmente hoy escuchamos ese texto maravilloso de Lucas 4, donde Jesús en la sinagoga de Nazaret proclama el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres,
para liberar a los cautivos, a los oprimidos, para sanar a los ciegos, para instaurar un año de gracia del Señor. Este texto, que es de Isaías, es un texto programático. Jesús asume esa misión. El Espíritu me está enviando a anunciar la buena nueva a los pobres, entender que la misión de todos es instaurar la justicia. El reino de Dios es un reino de justicia, y para que se logre la justicia tenemos que involucrarnos todos. Tenemos que invertir nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra conciencia en esa restauración de la justicia. Es preciosísimo cómo Jesús dice que Él ha venido a traer la buena noticia. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia para los pobres, para que se restaure en ellos una vida digna, para que se restaure la justicia. Cuando habla sobre he venido a proclamar un año de gracia del Señor, el jubileo, el Yobel, aquellas fiestas de cada 50 años de los israelitas, cuando se tocaba el cuerno, el Yobel, ese cuerno que proclamaba un año de gracia, un año de justicia, un año donde se restauran las relaciones con los demás, donde se perdonan las deudas, donde el que ha acumulado bienes de manera injusta tiene que devolverlos, donde hasta la misma tierra tiene que ser respetada, cuidada y atendida. Ese año de gracia es la justicia que Jesús proclama, y Él dice: yo he venido a instaurar la justicia, a instaurar un año de gracia, de nuevas relaciones. Hoy pues escuchamos este sueño, este anhelo y esta tarea que nos presenta el Papa Francisco: anunciar la buena nueva a los pobres, ser críticos ante esta situación y actuar en favor de los que más lo necesitan. Ese es el deber de la Iglesia, y nos lo ha insistido mucho el Papa Francisco, y los invito a que en este día del novenario comprometamos nuestra vida en ese proyecto. Hoy tendremos como signo la Biblia. Al tocar la Biblia reconoceremos que ese es el llamado que Dios nos hace. Jesús mismo dijo: esta palabra que han oído hoy se ha cumplido. Es decir, Jesús cumple ese proyecto. Nosotros también queremos comprometer nuestra vida en la realización de este proyecto. Que Dios nos conceda su Espíritu y su gracia para seguir construyendo un ambiente más justo, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, desde la misma Iglesia. Nos ponemos de pie. El Papa Francisco nos ha invitado a soñar y construir una humanidad más justa, que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Hoy, la palabra de Dios nos interpela y nos motiva a ser realizadores de ese sueño de justicia y dignidad. Padre bueno y amoroso, tú con la fuerza de tu Espíritu suscitaste la denuncia profética para instaurar tu proyecto de justicia y dignidad, y con la gracia de ese mismo Espíritu ungiste el ministerio de tu Hijo Jesús para ser anunciador de la buena nueva a los pobres. Haz que cada uno de nosotros seamos impulsados por tu Espíritu Santo para ser constructores de tu reino. Por eso, con confianza, te suplicamos: úngenos con tu Espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Úngenos con tu Espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Señor Jesús, tú, con grande alegría, compasión y solidaridad, anunciaste la buena nueva del reino a los más pobres. Concédenos la gracia de ser auténticos portadores de la alegría del Evangelio, para que hagamos presente tu mensaje liberador en las personas más necesitadas y excluidas. Oremos. Úngenos con tu Espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Señor Jesús, tú escuchaste siempre el clamor de los más pobres y de los más pequeños,
y con gran entrega generosa te dedicaste a liberar a los oprimidos por el mal, por la injusticia y por enfermedad. Haznos atentos al clamor de los que más sufren y concédenos la valentía de invertir nuestra vida en la liberación integral de nuestros hermanos más empobrecidos. Oremos. Úngenos con tu espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Señor Jesús, tú viviste tu ministerio con un amor comprometido en la instauración del reinado del Padre Celestial. Imploramos tu gracia en cada una de nuestras vidas, para que podamos comprometernos en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y fraterna. Oremos. Úngenos con tu espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Señor Jesús, en el testimonio de las primeras comunidades cristianas, nos has mostrado el modelo de tu proyecto de amor fraterno, de justicia y dignidad. En estos años, el Papa Francisco nos ha insistido en que quiere una iglesia pobre al servicio preferencial de los más pobres. Por eso, suplicamos tu gracia para que entendamos que son los pobres quienes nos evangelizan y nos enseñan a edificar nuestra vida desde los valores del reino. Oremos. Úngenos con tu espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Señor Jesús, tú has dicho: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Sabemos que tu pasión fue cumplir y anunciar la palabra del Padre y enfrentar con valentía profética todo aquello que se opone a su proyecto de amor. Fortalece con tu espíritu a la Iglesia para que denuncie proféticamente las estructuras e instituciones que promueven la injusticia, la corrupción y la impunidad. Oremos. Úngenos con tu espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres. Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo, siervo y profeta, para anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a los cautivos y a los ciegos la vista. Escucha nuestras súplicas y haz que tu palabra resuene con fuerza en el mundo y a nosotros nos transforme en instrumentos eficaces de libertad y de salvación para todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor misericordioso, escucha nuestras plegarias, acepta la oblación de tu iglesia y haz que todos los hombres se llenen del espíritu de los hijos de Dios, para que vencidas por amor todas las desigualdades, lleguen los pueblos a formar en tu paz una sola familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel,
porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, dio gracias y se lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Hermanos, a Jesús que está aquí en este altar le decimos: yo creo, Yo creo, yo espero yo espero y yo te amo, Jesús. y yo te amo, Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos
Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Hacemos todos juntos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Rey de la paz, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Aquí está el pan vivo bajado del cielo, aquí está nuestro Señor Jesucristo, siempre dispuesto a recibirnos, a perdonarnos, a sanar nuestras heridas, a devolvernos la alegría a nuestro corazón. Aquí está, y ha venido a perdonar nuestros pecados. Dichosos ustedes, invitados a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde sus casas, digamos todos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 37 de nuestra novena. La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor,
para sacar pan de los campos y vino que alegre el corazón del hombre. Preparemos nuestro corazón desde sus casas para recibir a Jesús con la oración de la comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Signo del día. Biblia. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Hoy, ante la Sagrada Escritura, queremos hacer el sueño del Papa Francisco de construir una humanidad en la que se promueven y defiendan los derechos de los más pobres, haciéndolos partícipes de la alegría del Evangelio. Por eso, le suplicamos al Señor nos transforme en instrumentos eficaces de liberación integral. Señor Jesús, tú siempre te acercaste compasivo y solidario con todos, preferencialmente con los más pobres, los pequeños y los enfermos. Hoy, en el cuarto día del novenario del Santo Cristo de la Capilla, detenemos nuestra mirada en los rostros sufrientes de tantos hermanos nuestros, heridos por la pobreza y la injusticia. Danos tu gracia para estar atentos al clamor de los que sufren y empeñar nuestra vida en su liberación integral. Señor, tenemos un ancla. En tu cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En tu cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En tu cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de tu amor redentor. Tú, Señor, nos interpelas desde la cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar la nueva realidad desde la luz de tu proyecto salvífico y a contemplar a nuestros hermanos con tu mirada de amor. Hoy queremos abrazar tu cruz y con ella abrazar todas las contrariedades del tiempo presente. En tu cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga el caminar de nuestra vida. Hoy reconocemos que todos vamos
en la misma barca, y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Amén. Oremos. Alimentados con el único pan que renueva siempre a la familia humana, te rogamos, Señor, que este sacramento de unidad en el que participamos nos infunda un amor puro y generoso, que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de darles la bendición, seguir invitándolos a que estén pendientes de las actividades del Santo Cristo de la Capilla por las distintas plataformas. Pueden ustedes accesar para darse cuenta de la multitud de actividades que tenemos, ¿verdad? Para ustedes, para seguir participando, ¿verdad? En esta fiesta, en este novenario, en honor al Santo Cristo de la Capilla. Sobre todo los invitamos a participar el día de mañana, en el Día de la Caridad, donde estamos pidiendo su generosidad para sobre todo compartir despensa o lo que ustedes quieran entregar a los hermanos de las comunidades rurales. Ojalá y nos puedan apoyar y puedan ser ustedes generosos. Nosotros esta ayuda se las vamos a estar haciendo llegar a las comunidades rurales que atendemos aquí en Catedral, que son 17, ¿verdad? Inclusive el poder llevarlas a otras comunidades que también estén necesitadas. Ojalá y nos puedan apoyar. En nuestra página de Facebook y en algunas otras plataformas ustedes podrán encontrar la información, requisitos, horarios, actividades en honor al Santo Cristo. Ojalá y se den esa oportunidad. Como dijo el Padre Liñán, podamos aprovechar este novenario que es un tiempo de gracia. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, que Jesucristo sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Gracias. Les recordamos el signo de mañana. Es la imagen de San José y una fotografía familiar, junto con el crucifijo, la vela y la Biblia. En la página 11 de su folleto novena encontrarán la oración al Santo Cristo en tiempo de pandemia. Al término de la misa, los invitamos a rezarlo en familia.